Y muchos temas en esta mesa millennial, la primera de este año. Como podrán ustedes escuchar, están las elecciones, la elección, el proceso de elección que se realizó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como las elecciones que se vienen este año allá en el Estado de México y en Coahuila. Para hablar de estos temas están Hanna Jubels del Instituto Tecnológico Autónomo de México, Alejandro Cruz de la UNAM, Teresa Peñalosa de la UAM y Charbel González de la Universidad Anáhuac. ¿Qué tal, jóvenes? Muy buenas noches. Y pues vamos a empezar con la elección allí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Finalmente, ¿hubo sorpresa para ustedes o no? ¿Quién quiere Buenas empezar? noches, David. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas Buenas noches. noches. Y como bien comentabas, David, hubo elección ya está determinado quién será la presidenta, en este caso, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y evidentemente sí fue una sorpresa, porque ya veíamos que había por ahí un tema polémico con una de las ministras, pero al final, pues hace ya 2 días que se dio pues toda esa contienda, resultó que es la ministra Piña, ¿no? Evidentemente hay que ver que la ministra Piña tiene una amplia trayectoria en la cuestión del derecho, también fue maestra, Ujú. y me parece a mí pues un buen perfil. De hecho me gustó mucho su discurso, pero también hay que ver que una cosa es el discurso y otra cosa es lo que se va a hacer ya en la práctica, ¿no? Realmente se ve que es una ministra comprometida. Hay que recalcar también, y de hecho varios medios recalcaban, el hecho de que de los 18 proyectos que se discutieron en la Corte del presidente, ella solamente votó a favor de 3 del presidente. Entonces también ahí existe pues cierta inconformidad por parte del presidente de que haya quedado ella, pero hay que recordar que así es la democracia, ¿no? Deben de existir contrapesos y evidentemente en nuestra democracia no siempre todos van a apoyar lo que nosotros hagamos y digamos, ¿no? Entonces, recalcar nuevamente el discurso de la ministra, que ella mencionaba que estaba para representar a los ministros, a los consejeros, también a la ciudadanía y especialmente a las mujeres, ¿no? Que cabe recalcar que en más de 60 años se había estado luchando porque las mujeres tuvieran acceso a la Suprema Corte de Justicia, y creo que es un hecho histórico el que tengamos ya por fin a nuestra primera ministra mujer, y que con ello se estén ya logrando conquistar diversos espacios en los que nos corresponde o a los que tenemos derecho a estar. Y pues más que nada, pues realmente sí fue, para mí en lo personal fue una sorpresa. ¿Quién más? Así es, yo creo que Alex. después de esa polémica que se vivió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con la otra ministra que era posible candidata a presidir, era más que claro cómo iba a quedar el resultado, ¿no? Después de que se desmintió cuál era la situación, eh, sabíamos que iba a quedar ella como ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así es, como decía Teresa, es la primera mujer en presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cosa que es un hecho histórico, es que sin duda alguna es un avance primordial para garantizar los derechos igualitarios en nuestro país. Y sin duda alguna se va a enfrentar a dos grandes retos a lo largo de su administración, las cuales es saldar la falta de justicia hacia las mujeres en México, situaciones que hemos visto cómo con los años no cambian y los problemas siguen estando presentes en nuestra comunidad y sociedad. Y otro reto muy importante, que yo creo que esto es en relación con su predecesor, Arturo Saldívar, es esa cercanía que él tenía con los jóvenes por medio de las redes sociales, tales como Twitter, TikTok, Instagram, entre otras, ¿no? Es de esta forma, la nueva presidenta va a tener que buscar esa cercanía que ya se tiene con las juventudes y de esta forma no solamente mantenerla, sino expandirla, porque la Suprema Corte de Justicia es un poder muy importante y tiene que mantener su información actualizada hacia los jóvenes. Ay, Sí, igualmente sí. creo que esta parte de la continuidad que se debe dar entre un ministro y otro es algo que va
ser un foco central de la discusión, ¿no? El ver cómo se continúan las discusiones, cómo cambian también las discusiones dentro del pleno y ver cómo se vota a partir de esta transición. Creo que es muy importante recordar esta parte de que sí una mujer está en el poder, pero esto no asegura que los temas que se vayan a tratar y las conversaciones que se vayan a tener sean aquellas que propone, por ejemplo, la agenda feminista o propone la agenda de las mujeres, ¿no? La deuda sigue y es una deuda de la Suprema Corte, no solo de la ministra, sino como de la Suprema Corte en su entereza, entonces habrá que ver esta situación desde ese ángulo, ¿no? El ver que sí hay un cambio y que sí es importante que haya una ministra, una mujer en un cargo de poder, pero que esto no es indicativo de que las cosas van a cambiar de manera tan rápida o eficaz, ya que la Suprema Corte pues tiene un historial de no haber votado en general casos de mujeres tan rápido como se resuelven otras Ujú. temáticas, ¿no? Entonces, esto es importante seguirlo visualizando, ver cómo se da la responsiva y ver también este contraste que, como decía Teresa, es parte de una democracia, porque sí presenta un contrapeso al presidente López Obrador y eso es algo que es importante también dentro de este tema. Ujú. Chava. Bueno, coincidiendo con todas las participaciones de mis compañeras y de mi compañero, esta elección es un momento histórico, un momento en donde en un país como el nuestro, con una inmensa deuda de justicia hacia las mujeres, el tribunal más importante de la nación hoy será dirigido por una de ellas. Es un paso vital o de vital importancia más bien para ampliar la representación, en lo que yo esperaría que la ministra Norma Piña se esfuerce por ser aquel agente que dignifique la justicia en pro de la mujer, que con esfuerzo construye una sociedad más justa y más igualitaria y en consecuencia puede erradicar subsecuentemente la violencia hacia la mujer. Algo también que cabe señalar en estas circunstancias es que la ministra Norma es una de las principales detractoras, como decían mis compañeros, y por consiguiente un contrapeso de Andrés Manuel dentro de la Suprema Corte, ya que, como bien mencionaron mis compañeros, y según datos calculados por el periódico Reforma, de 18 asuntos claves para la Cuarta Transformación, Piña solo ha estado presente en 3 de esos 18 asuntos. Por lo que cabe resaltar que algunas de esas discusiones fueron en este sentido, por ejemplo, la prisión preventiva oficiosa, una figura legal que estaba siendo protegida por el presidente y que estaba siendo considerada inconstitucional por los tribunales internacionales. La hoy presidenta propuso eliminarla. Cerrando mi participación, concluyo que políticamente la ministra Norma vuelve a dar un contrapeso y un respiro a los detractores de este gobierno, lo que puede representar un freno benéfico ante las varias violaciones constitucionales que este gobierno lleva haciendo desde el 2019. Sin duda alguna, Norma Piña jugará un papel importante en el terreno judicial, tanto para detener las ocurrencias de este gobierno como para consolidar con mucho más fuerza la justicia en todas sus extensiones en favor de México, de sus ciudadanos y con mucho más fuerza en favor de la mujer. Les he de comentar, muchachos, que a mí a partir del año pasado, a mediados del año pasado, me asignaron, me empezaron a asignar la cobertura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces me he ido metiendo mucho en lo que es el trabajo de los ministros. Y algo que me llamó la atención del expresidente Arturo Saldívar es que decía que él no puede mover los asuntos, él no los podía agilizar, teniendo encima la de industria eléctrica, la prisión preventiva, todo lo que es el asunto de seguridad, la Guardia Nacional, la participación del ejército. Decían, y es que ya están ahí las controversias constitucionales, los recursos que se han presentado. Y él decía, sí, no hay cajón. Y tan decía, no los tengo yo en el cajón, que el asunto del dictamen o el acuerdo para decir si la participación del ejército en apoyo a la Guardia Nacional, ahora en el decreto para su participación hasta marzo del 2024, se resolvió en una de las últimas sesiones que él presidió. Finalmente creo que los presidentes, el que sea, y ahora va a ser ahora la ministra Piña, va a tener las manos sujetas a estos tiempos tan lentos de la justicia. Mientras no haya una reforma en donde diga, a ver, estos asuntos por importantes les vamos a tener que dar prioridad. No existe ese esquema, no está en el marco legal de la Suprema Corte. Pues vamos a ver cuándo caen los asuntos importantes, creo yo. No sé quién quiere comentar algo al respecto. Sí, como bien mencionas, David, pues evidentemente, aparte de todo lo que va a tener que enfrentar la ministra, que ya hablamos con las cuestiones de género, el resolver la brecha y todo esto, se va a enfrentar, como bien mencionas, a la cuestión burocrática, ¿no? Porque la burocracia hace que un trámite o un archivo, un expediente, demás,
que se puede ver y resolver en menos de una semana si lleve medio año, ¿no? Entonces, esa va a seguir siendo la lucha contra la que se van a tener que enfrentar, como bien lo mencionas, presidentes o presidentas de la Suprema Corte, y creo que más bien tendríamos que ver esa reforma institucional, ¿no? De la administración pública para que no sea tan tardado resolver un asunto, ¿no? Como bien lo mencionaba, si lo pueden resolver en una semana, que se aventan medio año, ¿no? Entonces considero que sigue siendo un gran monstruo la burocracia en nuestro país y lamentablemente va a ser algo a lo que pues, todos nos tenemos que enfrentar. Hanna, porque una ventaja es que es no solo presidenta de la Suprema Corte de Justicia, sino también del Consejo de la Judicatura Federal y todo este órgano administrativo, ¿no? Sí, Sí, hay que, de nuevo, es importante tomarlo como tal, como el órgano completo. Claro que esto va a traer sus cambios y sus contrastes con el ministro anterior, pero sigue siendo la Suprema Corte la que hace las decisiones, las que se vota es un conjunto. Y Alex. lo más importante, considero yo, que demos ese voto de confianza. Si bien sabemos que la burocracia desde tiempos inmemorables ha sido un proceso lento para ciertos asuntos jurídicos, justamente la frescura que va a aportar la nueva ministra presidenta va a ser de vital importancia para poder generar estos procesos o estos cambios en la burocracia y justamente que paulatinamente se pueda ir agilizando dicho proceso burocrático para poder beneficiar más a las personas que han sido agraviadas o están en situación de agravio y están internas justamente en el proceso jurídico administrativo. llama la atención, ¿no? Esa propuesta que ella tiene de fortalecer la función y la eficacia jurisdiccional, ¿no? Entonces esperemos que eso sí realmente se lleve a cabo para que todas esas situaciones constitucionales se puedan agilizar y así dar mejores resultados en nuestra nación. Y algo que comentabas, no tiene redes sociales, no tiene Twitter, por ejemplo. Y vamos a esperar a que abra su cuenta de Twitter. Nada más les pongo un ejemplo. Las sesiones de la toma de posesión, la primera de ayer, ya la primera sala, las de hoy de, la, de las salas, no se transmitieron en YouTube porque ya alguien en la corte dijo ya no va a haber transmisiones en YouTube, va por canal judicial. ¿Cuál es la desventaja para los que trabajamos o tenemos todo esto? Es que si no la puedes ver en vivo en canal judicial, como se transmite, lo podemos ver al aire, después podríamos ir haciendo la revisión o al día siguiente la gente lo puede revisar en cualquier momento en YouTube. Ya no existe ese canal de YouTube. Vamos a tener que hacer un corte, pero regresamos ya nada más para terminar con esta parte de esta modernización o actualización que va a tener que tener la ministra en el uso de las redes sociales. ¿Les parece? Regresamos, no se vayan, estamos en la mesa millennial, aquí en Ya Sierra, regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Imagen Radio y Imagen Multicast y están Hanna Kubels del ITAM, Alejandro Cruz de la UAM, Alejandro Cruz de la UNAM, Teresa Peñalosa de la UAM y Charbel González de la Anáhuac. Y entonces decíamos, la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues va a tener que hacer algo con sus redes sociales. ¿Quién quiere comentar algo? No, pues ya para concluir este tema que estábamos hablando anteriormente, pues sabemos que la cercanía con los jóvenes es fundamental en un órgano de tanto poder jurisdiccional, ¿no? Entonces, tocando el tema, yo me informaba muchísimo de qué sucedía en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuáles son las funciones de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación por medio de TikTok. Por ejemplo, esos TikToks que me salían de Arturo Saldívar eran fundamentales y a mí me servía muchísimo para estar enterado de los temas, ¿no? Mientras que actualmente pues ya no es el ministro presidente. Entonces, ¿qué espera a los jóvenes en caso de que no se continúe con la constante comunicación de las redes sociales con todos nosotros? Sí, evidentemente, como lo menciona Chávez, ya nada más para terminar con el tema, efectivamente es importante que los ministros también hagan uso de las plataformas, de las redes sociales, porque esto además genera un acercamiento con los jóvenes y con la población que no está o no es afín a escuchar la radio o a ver la televisión, ¿no? Entonces es importante que sí se tengan estas plataformas para poder estar revisando la información que se maneja y más que nada, pues, es nuestro derecho, ¿no? Saber qué es lo que está pasando, qué temas están discutiendo y qué es lo que están decidiendo.
Hanna. Sí, yo igualmente creo que la comunicación es política, ¿no? La comunicación es lo que permitió, por ejemplo, conectar con Arturo Saldívar, que muchos justamente lo mencionaban como una estrategia política para alinearse a al margen, pero más que nada veo esta posible compatibilidad con los jóvenes, ya que, o sea, esta es la forma en que ahora vemos noticias, ¿no? Ya quedó y ahora se disuelve en otras redes, en otros medios en los que hay que estar pendiente, en los que estamos pendientes, y es por eso que deben de buscar la manera, sobre todo siendo la ministra la que comunique este tipo de información, de conectar con nuestra generación y con generaciones arriba. Alejandro. Sí, justo, o sea, concluiría justo con todas las participaciones de mis compañeros, diciendo que en esta nueva etapa, justo y con la frescura que trae la presidenta de la Suprema Corte, va a ser justamente fundamental en este juego de rol jurídico y rol político informar a la ciudadanía a través de estas plataformas. Creo que estas plataformas, tanto TikTok como Twitter, Instagram, cual sea la plataforma o el medio digital que guste usar la presidenta para informar sus actividades, va a ser muy bien recibida y sobre todo va a ser muy importante para definir todos los procesos o todas las actividades jurídicas que va a llevar a cabo la ministra a lo largo de su periodo. Bueno, y tenemos elecciones en el Estado de México y en Coahuila. Ya están prácticamente por arrancar. De hecho, ya arrancan de alguna manera en el Estado de México. Y pues ya incluso alguna selección de candidatos dentro de Morena, pues empezaron echando chispas. ¿Cómo la ven ustedes, jóvenes? Pues hay que ver primero que nada el panorama, ¿no? Estos son estados que han estado bajo el prismo durante más tiempo que el resto de la nación. Entonces, las elecciones van a ser muy importantes para ver qué viene en el 2024 en la elección presidencial. Esto va a dar la pauta para ver qué continúa en el 2024 y ver justamente las alineaciones de Morena y la competencia que dan ante otros candidatos, ¿no? En estos estados que son tan importantes históricamente para el PRI, pero en general para la política de la nación, donde se han visto casos importantes, sobre todo en el tema de feminicidios, en el tema de mujeres. El ver cómo se trabaja esto a través de las campañas de los candidatos va a ser algo que por lo menos a mí me hace poner el ojo ahí en cómo se tratan estos temas, qué es lo que dicen los candidatos, más que quiénes son, qué proponen, ¿no? Qué cambios habrá y si es posible una candidatura de Morena que vaya hacia la elección y que gane la elección en esos estados. Yo estoy totalmente de acuerdo con Hanna, ¿no? Sin duda alguna, la influencia presidencial, la influencia nacional que van a tener estas elecciones va a ser primordial para definir quién va a ser el siguiente presidente de la República, solamente tomando en cuenta la población del Estado de México, que son 16 millones de personas, y sus 12 millones de Ujú. votantes hábiles que puede darnos, define muchísimas cosas, ya no solamente tocando el panorama de estatal que se presenta tanto en Coahuila como en el Estado de México, va a ser muy importante saber quién tiene más fortaleza para mantener este paso político que se definirá en el 2024. Sí, como bien mencionas, David, ya esta semana arranca el proceso electoral. El día de hoy en la mañana, el Consejo General del IEM sesionó una sesión solemne de inicio de el proceso electoral local para la gubernatura y será interesante ver las propuestas de los partidos políticos, ¿no? Obviamente cada uno tiene su forma o su estrategia para poder ir generando propuestas de campaña, ¿no? Ahora, aquí lo que ya sabíamos es quién iba a ser o quién es la candidata, porque todavía no podemos decir como tal que es una candidata por los tiempos electorales de Morena, ¿no? Habría Ujú. que ver todavía si ya están definidos, por ejemplo, en la oposición, en el PRI, quién va a ser su candidata o candidato, que por ahí existen rumores de que va a ser una candidata. Entonces habría que ver cuáles son las propuestas que manejan y como lo menciona Hanna, pues en el caso pues ya de los feminicidios, de la cuestión de género, ver también cómo manejan estas propuestas, porque hay que ser cuidadosos con lo que se dice y con los casos que se utilizan, porque en una elección, en el proceso pasado, en 2021, tuve la desfortuna de escuchar a un candidato a presidente municipal a utilizar un caso de un feminicidio que era reciente para utilizarlo como plataforma electoral, ¿no? Para ganar adeptos, principalmente a las mujeres, y poder generar votos, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que estar muy pendientes de cuáles son las propuestas y de cómo
politizan algunos casos en la cuestión del género, ¿no? Ujú. Sí, justo como mencionan mis compañeros, creo que el estado de Coahuila y el estado de México son estados muy delicados por el tema de la inseguridad, por el tema de los feminicidios, por el tema de los delitos de asalto, de los delitos, ¿cómo se llama?, de secuestro. Estas coyunturas que viven estos estados en particular van a ser muy interesantes porque, como comentan mis compañeros, es importante ver qué tipo de propuestas van a generar los partidos, ¿no? En este caso, si ya sea la oposición a través de su coalición con el PRI, PAN, PRD y aliados, o ya sea el gobierno o el partido del gobierno federal que va a ser Morena, el Partido Verde y el Partido Ecologista, ¿no? Estas propuestas van a ser interesantes porque más allá de poder tener una visión de lo que va a ser el 2024, más bien sería qué va a suceder con el PRI. Como Ujú. bien comentan mis compañeras y mis compañeros, y mi compañero, perdón, son bastiones priistas y no podemos negar ni mucho menos taparnos los ojos sobre lo que va a hacer y cómo va a ser esta contienda. Esta contienda va a ser muy agresiva y va a ser agresiva justamente con el propósito que va a tener el PRI y aliados de salvar estos dos bastiones, los únicos que le quedan a nivel nacional, y también va a ser todo el aparato y toda la maquinaria del gobierno federal para poner obviamente a prueba todo su sistema desde el poder federal hasta los poderes estatales y su financiamiento para poder lograr estas campañas. Entonces, más allá, diría yo, de las propuestas que deben de ser fundamental, deben de ser, perdón, sujetas a análisis y deben de ser revisadas de manera vital, yo creo que lo que tenemos que ponernos a cuestionar también es cómo va a ser el aparato y cómo el mecanismo político nacional va a actuar justamente ante esta entrada o ante este principio de los procesos electorales más importantes de cara al 2024. Entonces, vamos a tener que ponernos a checar justamente, a echarle lente a las y los candidatos que se van a presentar, pero lo más importante, vamos a tener que echarle lente a los procesos políticos y cómo se va a manejar y cómo se va a operar políticamente cada uno de estos estados desde sus contrapartes. Sí, como bien menciona Alejandro, en la cuestión institucional y del aparato que van a estar manejando los dos principales partidos a los que vamos a estar observando, hay que ver también que el PRI sigue teniendo la gubernatura, ¿no? Entonces, no es cualquier cosa que ahorita tengan todavía el gobernador y que puedan operar para esta campaña que se va a estar realizando los próximos meses. Y en la cuestión de Morena, como bien lo menciona Alejandro, pues ya va a ser una cuestión más federal, ¿no? Ahora hay que recordar también que Morena tiene municipios muy poblados o gobierna municipios muy poblados, por ejemplo, Nezahualcóyotl o Ecatepec, que en conjunto ya tenemos alrededor de unos 2, 3 millones de habitantes y en la cuestión del voto, pues ya se sumaría como 1,5 millones, ¿no? Entonces hay que ver también esa cuestión de cómo manejan ellos los recursos, tanto económicos, que habría que ver ahí la cuestión de la fiscalización, de que no se desvíen los recursos de los municipios para operar en las campañas, y la otra cuestión que tiene que ver con el recurso ya humano, ¿no? Con cuánto cuentan ellos, quiénes son simpatizantes y afiliados. Y ahora habrá que ver también si el efecto López Obrador sigue teniendo fuerza en esta elección, ¿no? Porque en 2021 vimos que algunas de las gubernaturas que se ganaron fue precisamente por todavía este efecto que genera López Obrador estando todavía en la presidencia, ¿no? Entonces, considero que va a ser una elección muy interesante, muy dura, como dice Alejandro, muy dura, porque van a apostarle todo, ¿no? Se está jugando el PRI su bastión y Morena está jugando a adquirir al gobierno, perdón, a la gobernatura del estado, que no es cualquier cosa, entonces creo que sí va a estar muy interesante. Pues, entre otras cosas, porque por mucha confianza que tenga, por ejemplo, Movimiento Ciudadano, no habrá un partido que gane solo enfrentando a todo lo que es la maquinaria de Morena. Y aquí lo importante va a ser esta coalición que pueda surgir, que se pongan de acuerdo para establecer una candidatura común que pueda enfrentar esta gran maquinaria que va a mover, como lo dijo Alejandro, todos los recursos, todo el dinero que se ha estado viendo y lo van a hacer porque lo hacían otros gobiernos, pues aquí no vamos a ver. El problema aquí yo creo que es que no vamos a ver nada nuevo en cuanto a cómo se mueven grandes cantidades de recursos para obtener el voto de la gente. La camiseta, la gorra, la despensa, los tinacos, lo que ustedes quieran, nada más que ahora quítenle el logo tricolor, o azul, o amarillo, entonces con el sol azteca. Ahora pónganle un colorcito ocre, ladrillito, ¿no? Y va a ser lo mismo. Van a ver.
Nosotros vamos a estar analizando todo esto, jóvenes, en estas mesas de los miércoles, estas mesas millennial de mi compañera Yuridia Sierra. Va a dar material a pasto. Así es que por lo pronto en esta primera, muchas gracias a Hanna Kubels del ITAM, a Alejandro Cruz de la UNAM, a Teresa Peñalosa de la UAM y a Charbel González de la Universidad Anáhuac. Muchachos, muchas gracias. Que tengan ustedes un feliz 2023.